Queridos amigos, venidos en Bonora, Hag Pesach Sameach. Estamos mientras la festividad de Pesach y vos sueto que pasaste los 2 primeros días muy alegres y contentos y con el sabor que Pesach nos da con vuestras comidicas y que vas a continuar todos estos días fin que escapa Pesach y podemos otra vez comer nuestros panicicos y nuestros chametz. Como cada semana, vos doy la bienvenida, vos voy a partajar mi ecrán para contaros qué vamos a tener en los próximos días. Estamos en nuestro encuentro de Ahad número 123 y vamos a tener la próxima el próximo Al-Had, un encuentro de activistas mancebos del ladino. Esto será por parte de los Shadarim con su Balabai Brian Kirchen y con la Musafira Esther Ruth. Muchos de vosotros la conocéis, ya estuvo con vosotros. Ella es también Shadar de la Autoridad Nacional del Ladino. Esto va a ser el Al-Had 16 de abril en las mismas horas que tenemos cada semana. Y vos quiero decir que los filmos de programas pasados y mismo el filmo del programa de hoy que será muy, muy hermoso por Pesach y por nuestra Agadá y estos secretos que vamos a conocer hoy. Si querés tornar a ver otros programas, podéis ir a youtube.com/Sefarad o directamente a sefarad.com/TV, donde no solamente vas a encontrar los programas de los encuentros, sino otros también videos y filmicos sobre temática sefaradí muy interesantes. Si nos queréis dar vuestra ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y darnos vuestra colaboración. Gracias muy mucho a los que cada semana nos hacen llegar su ayuda, su dono para continuar con más de estos hermosos programas que aparecemos cada semana para vosotros. Y ahora sí, tenemos a nuestro Balabay, el doctor Eliezer Papo, por parte del Centro Gaón. Él nos va a hablar de los secretos de la Agadá Pascuala y le vamos a dar la calurosa bienvenida. Venido con bueno, querido Eliezer. Mejor fallados, Beruchim Animstaim, y antes que todo, Moadim le Simcha, Hagim Uzmanim le Sazón. Y bueno, como queremos empezar ya, creo, ¿no? Entonces demandaré de Marcelo de abrir la presentación de PowerPoint que tengo apreciado para esta noche. Sí. Bueno, empezamos con ayuda del Dios Alto. Los secretos de la Agadá. Podemos pasar a la página viniente. El zahud de este shiur, que sea para Ilui Nishma de la profesora Tamar Alexander, de bendicha memoria, que nos dejó la buena vida hace unos 7 días, y aquí es una de las últimas estampas a lo manco mías con Tamar en un día dedicado a la memoria del don Isaac Navon. Estuvimos convidados los dos y otra gente más, y en aquel momento pensábamos que estaba para salir a Bash con la Hazinura, y al cabo pasó lo que pasó. Así que dedicamos este shiur a Ilui de su Neshama y a su memoria. Y pasaremos, bueno, aquí podéis ver. Antes que todo voy a empezar con una cosita obvia, que o lo que se llama en latino achik ashichare, que mucha gente no me tentino en ella. Y es que el Seder lo tenemos solo una vez al año. Y muchas veces emprestan otros eventos o otras ceremonias, otros rituales, emprestan el Seder de la Pascua, y la gente llaman a una cosa totalmente nueva y recién venida, como por ejemplo Seder Rosh Hashanah, que son los 6 razones de Rosh Hashanah. Mágicamente estos no se llaman Seder. Otros dicen Seder Tashlich,
que se hace en Rosh Hashanah. Alajicamente esto no es Seder. Otros dicen Seder de Tu Bishvat. Alajicamente hablando, no hay que hacer nada en Tu Bishvat, y claro que no hay ningún Seder obligatorio. Y solo en la noche de Pascua de Señas, tenemos un Seder. Y Seder quiere decir orden. Y orden quiere decir anti-anarquía. Y aquí es muy importante de entender que, antes que todo, no hay muchísimos levantamientos de esclavos organizados por los propios esclavos. ¿Y por qué? Porque los esclavos nacidos les parece que, como se dice en judo español, así no topimos el mundo, así no lo vamos a dejar. Quiere decir, nacieron en un mundo en el cual son esclavos o son siervos y siguen compitiendo en el cuadro de lo que tienen, de conseguir lo que no tienen otros siervos. No sé, mismo como tanta gente hasta el día de hoy están mirando a los aristócratas y a los reyes como si de verdad tenían una sangre especial, ¿no? Y como si tenían una sangre maví. Y por esto las insurrecciones de siervos más conocidas son las que fueron organizadas por una persona libre, que nació como libre, vivió como Ben-Jorín, vivió como libre, en un cierto momento lo quisieron deprivar de sus derechos, lo hicieron siervo, él levantó a otros siervos también, como Spartacus, por ejemplo. Y otro buen ejemplo de esto es Moshe Rabbeinu alava Shalom, claro, que, y ahora vegan, esto es una cosa muy importante para entender, y esta noche vamos a tocar muchas cosas de este tipo, y cada una hay que anotarla aparte para poder desarrollar el pensamiento después. Así que lo que vamos a hacer esta noche es como estas chorbas o estas sopas instant, que yo las voy a dar sin ninguna gota de agua. Y vosotros después podéis tomar los primeros 5 minutos y los segundos 5 minutos y los terceros 5 minutos, ajustarles una caldera con agua y hacer una comida entera para la mente, una comida mental para la semana entera. Lo que estamos haciendo ahora mismo es condensación. Quiere decir, son unas cosas condensadas. Ahora, nosotros conocemos de la antropología una cosa que se llama la Agadá o la historia del nacimiento del héroe nacional o religioso o étnico. Y estas cosas siempre van de lo mismo. Quiere decir, un rey tiene un hijo que es un príncipe, vienen los Hartumim, o como se llaman, los magos, y le dicen al rey que este hijo suyo lo va a matar. El rey decide de desechar al hijo de la casa. Como los reyes nada no hacen con sus manos propias, también no matan a sus criaturas con sus manos propias. Entonces, el rey hace la delegación de la misión y le dice a uno de los generales, a uno de los vezires, de matar la criatura. Se agidea sobre la criatura y la lleva a un campo. Y en el campo, con los contadinos, con los chuilis, la criatura crece y justo por no saber que su padre es el rey, le viene más culay de lo matar al rey, que no sabe que es su padre. Ama la sangre maví que va por las venas de aquella criatura, le causa de no poder contentarse con la vida en el campo, y viene la criatura a la ciudad y viene a la corte del rey y le corta la cabeza, y todos le dicen, tú sos el príncipe. Ahora vean una cosa importantísima. La historia de Moshe ni es historia del nacimiento del héroe, ni es divorcionada del concepto, sino es una antihistoria. ¿Y por qué es antihistoria? Porque en la historia normal, o quiere decir la habitual, el príncipe nace en la corte, pasa a vivir con los contadinos en el campo,
y retorna a la corte. Y aquí tenemos a uno hijo de siervos que nace como siervo y por peripecias diferentes viene a vivir en la corte del rey y después retorna de la corte para liberar a los siervos. Quiere decir, es como tomar como chorap la conseja conocida y hacerla al revés. Ansina que esto es una antihistoria del nacimiento de héroe. Y ahora, retornando, aquí solamente otra cosita más para que vean la gente. Este es un ceder de los empecillos de la ocupación austrohúngara y Mahshemam en Yugoslavia. Y aquí vemos una familia sefaradí sentada alrededor de la mesa. Y lo que me interesa que vean son tres cosas. Lo primo, cómo parecen las masas sefaradís, que son unos bollos que parecen como panes. Ven enfrente del nono, el que está vestido de anterí y de jubé con el fez. Sí, sí, sí. Ahí se ven 4 panes grandes. Y estas son las masaicas, tal y como las conocían, quiere decir, no eran planas, ¿no? Como estas de hoy, mercadas, sino eran como unos panes, ama sin levadura. Otra cosa que quiero que vean es el Ner Shabbat o Ner Yom Tov, que es un candil colgado del tabán por encima de las cabezas del nono y de la nona. Ansina eran los candiles de Shabbat y los candiles de Yom Tov entre los sefaradim. Ninguno no tenía candelas hechas de parafín. Se hacía, según la halajá, candil con aceite. La tercera cosa que quiero que vean son los tucados que tienen las mujeres sobre las cabezas y es un cubrimiento de cabeza típico ya de España. ¿Cómo sabemos que es de España? Porque si una cosa se preserva tanto en Alger, como en Túnez, como en Bosnia, como en Estambul, como en Belgrado, entonces parece ser que todas estas partes del mundo se la trajeron de un mismo lugar, porque es inimaginable, es imposible imaginar que los judíos de Tunisia y los judíos de Algeria y los judíos de Bosnia desarrollen una misma cultura sin mucho contacto entre ellos en los últimos 500 años. Así que podemos decir con precisión y seguridad que todas las cosas que comparten todos estos judíos son unas cosas traídas de España. Aquí también ¿cómo llamarlo? Fusnota, lo que llaman nuestros hermanos los parlantes de Jaquitía en Marruecos, el traje de berberisca. Bueno, el traje de berberisca, antes que todo no hay ninguna berberiscas que lo hacen, y afuera de esto lo hacen todas las sefaradiot, incluyendo las de Turquía y de Bulgaria y de Yugoslavia, y por encima de todo, la embrodadura es la misma como en estos caputones de toreadores, matadores y picadores, ¿sí? que quiere decir que es una cosa española muy, muy vieja. Y ahora pasamos a la estampa viniente. Allora, esto hace parte de la Haggadah y es una cosa que se canta en todas las Haggadot antes de empezar a comer, cuando se explica por qué se come el Pesach, quiere decir el Corbán, la carne, y por qué se come el Maror, y por qué se comen las enseñas. Entonces se dice, Rabban Gamliel era diciendo, todo el que no dice 3 cosas, ama los sefaradim, porque tienen miedo que las mujeres que laboraron tanto y lastraron tanto se van a ir a dormir antes de poder decir estas palabras, porque las mujeres siempre se echaban a dormir en el medio de la Haggadah, y hay tantas anécdotas y tantos cuentos sobre esto, ¿no? Que nunca supieron las buenas de la Sefardíot, nunca supieron aparejar las cosas y después echarse a dormir 2 horas antes del Seder. Si no se elabora el último momento, y cuando empieza el Seder, sí, las mujeres ya con la alma en el nariz.
o en la nariz, con el alma en la nariz. Y bueno, ahora, los sefaradim por esto, porque Rabban Gamliel dice que cada persona que no dice tres cosas estas no sale de su obligo, con esto empiezan los sefaradim a la Agadá. Antes, después de haber hecho el Kiddush, después de haber cantado las 14 estaciones de Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, se canta en primero, Rabban Gamliel era diciendo, todo el que no dice tres cosas estas, en noche de Pesach o en noche de Pascua, no sale de su obligo, y estas seas, Pesach, Matzah y Merorim, o Pesach, Matzah y Maror, depende del uso. Pasamos al siguiente. Ahora, esto es lo importantísimo. Aquí os quiero mostrar solamente de la famosa, muy famosa Agadá de Sarai, que se llama Agadá de Sarai porque está preservada en Sarai en los últimos cientos de años. Fue producida en Cataluña, en Aragón, parece en Barcelona en el siglo XIII. Y aquí estamos viendo la cosa interesante. Estamos viendo este Rabban Gamliel empezando a las criaturas judías, y de las tres criaturas, dos no tienen la cabeza tapada. Solamente para que se sepa, ¿no?, que todo esto de Kipá no existió del todo. Ven aquí que las tres criaturas tienen manera de meter el capuchón sobre la cabeza. A dos no metieron. Y uno sí, y está. Bueno, y vamos a seguir. Pesach. ¿Qué quiere decir Pesach? La gente piensa que Pesach dura 7 días, 8 días, un día, pero no tiene nada que ver. Pesach dura una tarde solo. Pesach es el 14 de Nisan. Y Pesach es el día cuando se trae el Corbán de Pesach. Y el Pesach es 14 de Nisan. Al mediodía se empiezan a degollar. Hay tantos hajís que venían al Bet HaMikdash, al santuario de Jerusalén, que tomaba 6 horas para escapar con el degollamiento de todos los korbanot, y con el Aksham, con la puesta del sol, empezaba la fiesta que se llama Hag HaMatzot, el Hajj de las Matzot, quiere decir el día de subida a Jerusalén por la fiesta de las enseñas. Pascua de las enseñas. Es la Pascua de las enseñas que dura 7 días y en la diáspora 8, no el Pesach. El Pesach dura una tarde solo. Ahora, Pesach, ¿qué quiere decir Pesach? Lifsoach en hebreo quiere decir sobresaltar. Sobresaltar. Así que Pesach es saltadura o saltamiento. Entonces, ¿qué quiere decir Corban Pesach? Corban Pesach quiere decir Corban para ser saltado. Corban, sacrificio para saltadura, para el saltamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Lo veremos presto. Pasaremos al viniente. Bueno, aquí estamos viendo las 10 feridas que truchó el santo bendicho él sobre los egipcianos en Egipto, que son sangre, ranas, piollos, mistura, mortandad, sarna, pedresco, langosta, oscuridad y matanza de los mayores. Esto es la última y esta es la que nos interesa, porque esta tiene que ver con el Pesach, con el Corban Pesach. Pasaremos a la estampa viniente. Aquí estamos viendo cómo espiega, y es muy importante que lo vean junto conmigo. Los que meldan hebreo, que lo melden en la parte hebrea. Los que no meldan hebreo lo tienen aquí abajo en la transcripción. Además, es muy importante que vean que aquí, en este pasaje, lo de Pesach no aparece solamente como un nombre, sino también como un verbo. Y aquí lo explico. Pesach, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים. על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח. Quiere decir, tenemos el shoresh de P Samech Het 4 veces, 2 veces como verbo y 2 veces como nombre y 2 veces como verbo. Traducción al judío español. Pesach, que eran nuestros padres comientes en tiempo que el Bet HaMikdash firme. ¿Por causa de qué?
por causa que pasó. Pesaj, pasó o saltó. El santo bendicho él sobre las casas de nuestros padres en Egipto. Que así dice el pasuk. Y diré sacrificio de Corban Pesaj, él, para Adonai, que saltó sobre casas de ellos. Así que Pesaj quiere decir saltadura y Pasaj quiere decir saltó. ¿Por qué se come la saltadura la esta? Porque el santo bendicho él saltó por encima de las casas de nuestros padres. Esto es así que saltamiento. Esto, y los que quieren decir buen Pesaj en judío español, deberían decir que te salte. Que te salte. El Malach Hamavet, que te salte. Bueno, pasaremos. Aquí estamos viendo las 10 feridas, tal y como aparecen en la Agadá Pascuala de Sarai, la famosa. Y aquí tenemos sangre y piojos. Lo que a nosotros nos interesa es no la siguiente, sino la que viene después de la siguiente. Aquí lo pueden ver todo en junto, ¿no? Sí, bueno, esta es la siguiente y esto es lo que nos interesa a nosotros. Miren ver, en la novena tenemos de una parte Hoshech en las casas de los egipcianos. Hoshech quiere decir oscuridad. Y de la otra banda tenemos luz en las casas de los judíos. Hasta aquí, todas las 9 Makot eran biológicas. Quiere decir, con el mero facto de ser nacido como hijo de Israel, las feridas que caen sobre el Egipto a ti no te tocan. Si hay una oscuridad en las casas de los egipcianos, milagrosa, al mismo tiempo, milagrosamente, hay una luz en las casas de los judíos. Después de la esta Macá, o después de todas las 9 Makot, que todas eran biológicas, estamos pasando a la Macá, la primera ideológica, que los judíos tuvieron que quitar las manos del culo y hacer cosa para no ser tocados. Y esta es Makat Bejorot, o la matanza de los primogénitos, que está totalmente relacionada al Corban Pesaj. Y por esto, Corban de saltadura. El que trae Corban, el Malach Hamavet, va a saltar por encima de su casa. Y el que no, pues no. Y los egipcianos o otros siervos no judíos que trajeron este Corban, los sobresaltó. Y los judíos nacidos de padre y de madre y de nono y de nona y de 4 bisnonos no trajeron el Corban, no los pasó. Y esto es lo importante, lo vamos a ver en la siguiente. Sí. Este es capítulo 12 del libro de Shemot, que es el segundo Humash de la Torá. Y yo aquí lo traigo también en el slide siguiente, lo traigo también en la traducción judeo-española. No sé por qué siempre el libro entero sale en judeo-español y le meten un título en inglés. The Scriptures of Constantinople o algo así. Bueno, no, son las Santas Escrituras de Constantinopla o de Estambul. Ahora estamos meldando y metan tino porque es una cosa súper turbo importante. Y dijo Adonai a Moshe y a Aarón en tierra de Misraim por decir, el mes quiere decir Aviv, Nisan, a vos, principio de meses. Primero el a vos de meses del año. Hablad a toda compañía de Israel por decir, en 10 el mes y tomen para ellos cada uno carnero a casa de padres, carnero para cada casa. Y si apocaré la casa de Seir de carnero, y tomará él y su vecino, el cercano a su casa, por cuenta de almas, cada uno a según su comida, vos contaredes sobre el carnero. Y ahora los tenaim, las condiciones del carnero. Carnero sano, la primera condición. Macho, la segunda. De edad de año, tercera. Será vos. De los carneros y de las cabras tomaredes, ¿sí? Bueno, esto sigue siendo la misma, 3. Y será a vos por guarda hasta 14 días el mes Y degollarán a él todo apañamiento de compañía de Israel entre las tardes. Y tomarán la sangre
y darán sobre los dos umbrales de las bandas de la puerta y sobre el batedero, por encima de la puerta, sobre las casas que comerán a él en ellas, y comerán a la carne en la noche la esta. Asado de fuego, quiere decir no guisado, es el cuartén, tenai. Y si enseñas con amarguras lo comerán, sin quien y siren, tenai, o condición que hay que comerlo con amarguras, con amarguras quiere decir con hierbas amargas, y con enseñas quiere decir con pan que no subió. Non comades de él crudo, seten, ni cocinado en agua, ochen, salvo si asado de fuego, esto ya lo dijimos, su cabeza con sus rodillas y con su entraña, quiere decir no hay que quitar nada afuera, este es el noven, y no agades sobre de él hasta la mañana, este es el dizen, no se puede dejar nada para mañana. Hay que comerlo entero, lo que no se come hay que echarlo, hay que quemarlo, no se puede dejar nada para mañana y para pasado mañana. Sí, y dice, y así comeredes a él, vuestros lomos ceñidos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestra vara en vuestra mano. Estos son tres tenaim adicionales que son 13 en todo en junto. Y después dice, y comeredes a él con apresuranza, Pascua a él a Adonai. 14 tenaim. Y ahora solo tengo que cerrar la ventana porque hace ruido afuera. Y vamos a explicarlos todos. Cuando un organizador de una insurrección, de un levantamiento de siervos, quiere organizar al pueblo, la primera cosa de la cual tiene que tener miedo es que la anarquía. ¿Por qué? Porque los siervos hasta ayer eran tratados como animales, ahora los dejan y se comportan como los animales, quiere decir como perros sin caíches. Para evitarlo hay que hacer una orden. Ahora, la primera cosa que tienen miedo de ella es la anarquía. La segunda cosa de la cual tienen miedo es colaboración después de la anarquía. Quiere decir, justo porque los esclavos no saben establecer una orden nueva, sino se comportan como criaturas o como gatos que bailan cuando Balabay no está, entonces cuando viene el Balabay, los mata a 2 o 3 cabezas de la insurrección y el resto le besan la mano y siguen como antes. Y por esto viene el santo bendicho él y le dice al bueno de Moshe de quemar pontes atrás a Misraim. ¿Cómo se queman los pontes? El carnero era el dios de Egipto. Lo topamos como información en la Torá 2 veces. Cuando una vez, una de las muchas, viene Moshe a Paró y le dice, déjame ir, deja a mi pueblo, y para servir al Dios en el desierto. Y Paró le dice al bueno de Moshe, le dice, lo podés servir aquí. No tenés que salir al desierto, lo podés servir aquí, en Cairo, aquí en Fustat, aquí al lado de las pirámides. Y le dice Moshe, es que vamos a degollar el tabú de Misraim. Y puede ser que degollemos el tabú de Misraim, que no nos apiedren con piedras. Quiere decir, Moshe le dice a Faraón que la religión judía demanda de los judíos de matar a los dioses de Egipto. Otra vez lo tenemos mucho antes de Moshe. Cuando Yosef de ainda no se dijo a sus hermanos, y los hermanos no saben que el vezir del faraón es propio Yosef, entonces los servidores de la casa de Yosef metieron 3 mesas. Dice, metieron una para Yosef, una para sus hermanos y una para los egipcianos, porque es tabú a los egipcianos de comer con los hebreos. ¿Y por qué? Porque los hebreos comen a los dioses. Quiere decir, en Mitzrayim, mismo como en India de hoy, hubo un tabú de carnero. Mismo como en India, un shumendofer, un treno puede abajar de las chinas, ¿no? Solamente para no tocar a una vaca.
Y si van a morir 300 personas y si otras 500 van a ser feridas, ¿qué vamos a hacer? La vaca es una diosa. Y esto es lo que pasa en Egipto. Y ahora viene el Dios, y vamos a explicar todos los 14 Tenaim en un minuto. Viene el Dios y dice, matad a los dioses de Egipto. Y esta es la hora de la verdad. Los que tienen más miedo de Paró no van a matar a los dioses de Egipto, y por esto sus primogénitos van a ser matados junto con el primogénito del faraón y de los egipcianos. Y de otro lado, los que tienen más miedo de mí, pues, tienen entonces que dejar por atrás el miedo que tienen de Paró y el miedo que tienen de los dioses de Egipto. Matad a sus dioses. Ama, no podéis matar a las hembras para que no digan, porque si mañana viene un egipciano y te dice, ¿qué hiciste tú? Y tú le dices, no sabía que las hembras también son dioses. No, debe ser macho. Y debe ser de un año. ¿Por qué debe ser de un año? Porque más de esto ya no es carnero, ya es oveja. ¿Sí? Y no lo pueden guisar. ¿Por qué? Porque el huesmo de guisar no llega tanto lejos como el huesmo del asado. Porque el Dios demanda de ellos de comportarse como gente libre. Y si vienen la policía de Egipto y si viene la Inquisición de Egipto y les dicen, ¿qué estás haciendo? Ellos deben decir, vosotros, comiendo a vuestros dioses, ¿queréis un poco? Por esto tienen que hacer los asados para que llegue, para que se demuestre a todo Egipto que no tiene ningún miedo. Están comiendo los dioses de Egipto porque les vino la gana y no les pueden hacer nada. Y no solamente esto, sino no tienen que tomar la sangre para pintar las puertas por los lados y por arriba para demostrar la premediación. No es que me vino en un cierto momento, no, es todo premediato y premeditado. Y también no pueden romperle ni un solo hueso. ¿Por qué? Porque si vienen los egipcianos, los siervos podrían decir, no, es una gallina, es que comimos una gallina. No, el corpus delicti, intero esqueleto del cordero debe estar enfrente. Y si vienen los egipcianos, dicen, sí, son nuestros dioses. Los comimos muy tatlis, muy sabrosos. Otra cosa, hay que comerlos con amarguras. ¿Por qué? Y ahora aquí esto es lo más importante. Mucha gente salieron de los campos de concentración y salieron de Sonderkommando y tuvieron una identificación negativa con los alemanes o positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Dijeron, mira, estos alemanes no están dando hashbon a ninguno, nosotros también debemos. Esto es cuando uno quiere ser mismo como su opresor. Dice la Torah, no. Otro problema es cuando uno piensa que él debe ser el opósito de su opresor. Dice la Torah, esto es lo mismo. Porque de ainda tú no tienes ninguna libertad en tu mente. De ainda son los alemanes o los ustashas o los egipcianos que te van definiendo. Por esto tú tienes que pensar de ser tú el que va dictando la tema del día y no tú debes ser mismo como alemán o el opósito del alemán. Por esto la Torah dice comer la carne lo que los egipcianos no pueden. Ama de otro lado comerlo con hierbas amargas para hacernos recordar la esclavitud. Ama. Ahora estás viendo, tenemos un símbolo positivo que es el cordero. Yo puedo lo que los propios egipcianos no pueden. Junto con esto, no lo como me viene la gana, sino lo como con hierbas amargas. ¿Por qué? Para hacerme recordar que era siervo. Y ahora viene un símbolo, pasamos, Marcelo, a la viñente. Ahora, sí. Bueno, no vamos a meldar todo esto en junto. Marcelo puede pasar a todos los que quieran entera ¿cómo se llama? La presentación. Nosotros vamos a pasar solamente presto. A ver, sí. Masá. Masá es merca 1 lleva 2. ¿Qué quiere decir merca 1 lleva 2? Porque pasá es mismo como
las amarguras, símbolo de opresión. La masá es mismo como el corbán, símbolo de la remisión. Ahora, ¿cómo un mismo pan puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Porque el corbán pesa remisión y las amarguras, aflicción. Y las enseña las dos cosas. Pasaremos a ver. En el empecillo de la Agadá, como saben muy bien todos los que me dan la Agadá en judeo-español, nosotros estamos diciendo lo siguiente: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Entonces quiere decir pan de la aflicción, mismo como las verduras, mismo como las verduras amargas. Y no, cuando se viene a comer en el medio del seder, se dice ansina, masá esta que hemos comientes, ¿por causa de qué? Por causa que no abasteció sus masás de nuestros padres por librarse, hasta que fue descubierto sobre ellos rey de reyes de los reyes, el santo bendicho él, y regniólos luego. Y así dice el pasuk, y cosieron a la masá que sacaron de Egipto tortas sencillas, que non livdo, que fueron desterrados de Egipto y no pudieron por detardarse, y también vianda no hicieron a ellos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí, de la banda de la derecha, nos dice este pan de la aflicción, y aquí nos dice este pan de la remisión. Bueno, hombre, decida. Si es aflicción, si es remisión. No, la misma cosa simboliza las dos cosas. De una parte, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres de Egipto, y de otra banda, este pan ahora no subió porque no alcanzó de levantarse tan presto vino la remisión divina. Así que la Torá va desarrollando un anti-síndrome de Stockholm. Quiere decir, ni identificarse con los egipcianos, ni anti-identificarse con los egipcianos. Quiere decir, mismo como muchos israelíes dicen, no, esto hicieran los almanes, no, esto es aquello. No, los almanes no son función, la Torá es la función. Nosotros no debemos ser ni contra almanes ni almanes, ni el positivo de los almanes ni el negativo de los almanes. No, nosotros debemos recordarnos lo que hicieron a nosotros y los milagros que nos hizo el santo bendicho él. Y ahora por esto se entiende por qué deben comerlo con los chapines sobre sus pies y con la vara en la mano. Porque el propósito, el buto de esta revolución no es que desbenee curta para que envenee murta. Quiere decir que abaje del caballo curta para que suba sobre el caballo Moshe. No, nosotros no queremos reemplazar a los egipcianos. Nosotros queremos salir de esta espiral de opresión egipciana. Nosotros nos vamos al desierto. Ahí vamos a empezar a fraguar del cero un pueblo libre de las connotaciones egipcianas. Por esto, con la vara en la mano, porque el propósito de la revolución no es reemplazar a los egipcianos. Ahora seguiremos un poco más. Sí, esta es la alahmaña, o este pan de la aflicción de la famosa Agadá de Sarai. Otro más. Maror, vegan, que en España en el siglo XIV, maror, artichoca era el maror. Artichoca era el maror. Ahora, bueno, merorim, ¿por qué? Dice lichuga esta que vos convientes, ¿por causa de qué? Por causa que amargaron los egipcianos a vidas de nuestros padres en Egipto. Y así dice el pasuk, y amargaron a sus vidas con servicio duro, con varo y con adobes, y con todo servicio que en el campo, a todos sus servicios que sirvieron con ellos con dureza. Quiere decir, un símbolo totalmente amargura, la lechuga o el maror. Un símbolo totalmente liberación, remisión, la carne que es prohibida a los egipcianos. Y un símbolo que atrae a estos dos mundos en junto, que es pan de enseñas, que es al mismo tiempo pan de la aflicción y pan de la remisión. Vamos a seguir. Los que no entienden por qué las cosas están escritas en Sina, es que lo tomé de una Agadá que apareció para la judería yugoslava, y en la judería yugoslava la J no es J, la J es Y, ¿no? Que lo sepan.
Ahora, para saber de dónde nos vino la idea de escribir una Agadá, ¿por qué no tenemos Agadá de Shavuot? ¿Por qué no tenemos Agadá de Rosh Hashanah? ¿Por qué no tenemos Agadá de Yom Kippur? ¿Por qué no tenemos Agadá de no sé qué? No tenemos Agadá de Sukkot. Dice la Torah propia en Shemot, quiere decir en el segundo Chumash, capítulo 13, Pasuk 8, dice, Veigadta levincha bayom ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בסתים ממצרים. Y le dirás y le contarás a tu hijo en este día diciendo, por amor de este me hizo Adonai mi Dios en mi salida de Egipto. Veigadta, y le contarás. Quiere decir, todos los que contan las mitzvot dicen que hay 613 mitzvot en la Torah, 248 positivas y 365 negativas. 248 positivas para cumplir con cada pedazo del cuerpo humano una mitzvah, y 365 negativas para concentrarse cada día del año solar sobre las cosas permisibles. Una de las mitzvot positivas es contarle al hijo. Ama nunca te dijeron cómo contarle. Por esto pasaremos a la viñente y vamos a ver una cosa interesantísima. La Mishnah dice así, Eviu lefanav metabel bachazeret. Quiere decir, le traen la kehará de Pesach y el padre toma la lechuga, ¿sí? Hasta que vienes a las cosas que se comen con el pan. ¿Sí? Y después se toma toda la mesa, se toma y se lleva al mutvak, se lleva a otra camareta. ¿Por qué? Para causar a las criaturas de demandar qué pasó. Ninguno no comió nada y se tomó la kehará. Y aquí dice la Mishnah y dice, Mazegulo kos sheni, quiere decir, le hincharon el segundo vaso de vino, Vejan haben shoel aviv, y este es el lugar donde la criatura debería demandar a su padre. ¿Cuánto fue demudada la noche la esta más que todas las noches? Y todo esto. Y ahora miren, es importantísimo. En el cabo de la Mishnah dice, Matkil bichnut sayem beshevach. Quiere decir, no te dicen qué cuento le contar, cómo contarle al hijo el cuento de la salida de Egipto, sino te dicen una instrucción general. Hay que empezar con cosas buenas, hay que empezar con cosas malas y pasar a cosas buenas. ¿Y qué es el cuadro, el cherchevé, en el cual hay que cumplir la mitzvah? Es el cuadro Vedoresh me aramio vedavi, ad sheigmor kol haperashá kula. Quiere decir, y va darshando desde el pasuk que dice, inmigrante sirio, con tendencia de perderse, o inmigrante sirio perdiente, era mi padre, hasta que escape toda la perashá entera. Quiere decir, metantino, en un cierto momento, quiere decir, empezaremos con la Torah. La Torah hemos dicho, y le contarás a tu hijo. La salida de Egipto, ¿cómo? ¿Qué quiere decir cómo? ¿No sabes cómo contar? ¿Qué sos, tonto? ¿Qué más sos? ¿Lo que sos? No, le contarás. Ahora, en el tiempo de la Mishnah, el hebreo dejó de ser lengua hablada y la gente no supieron más firmar la mitzvah o cumplir la mitzvah. Y les parecía que es imposible de contar en arameo. Mismo como ninguno de nosotros en Argentina y en Yugoslavia, en Yemen y en Antwerpen, ninguno de nosotros no melda la Agadá en holandés o en español. La meldamos en hebreo. Los que entienden y los que no entienden y los que poco entienden y los que nada no entienden, todos vamos meldando. Y esto es hoy, en 2023. Ahora imaginen, antes de 2023 años, la gente era incapaz de pensar de la posibilidad de meldar la Agadá en otra lengua. No supieron el hebreo. Por esto vinieron los Jajamim y les dijeron, tomen este pedazo, este pasaje de la Torah y dárselo a este pasaje, empezando con cosas buenas y pasando a cosas malas. Pasaremos al viniente. Y este es el pasaje. No, solo antes de esto. Aquí podemos ver cómo en la Gemara hubo una mahaloket porque no supieron más qué quiere decir empezar con cosas malas.
Unos dijeron cosas malas, éramos siervos. Y otros dicen esto que es malo. Malo es algo metafísico. Por esto, quiere decir, en la Gemara, tomaron esta Mishnah que dice, toma la perashá de Aramí Ovedaví, inmigrante sirio perdiente era mi padre, méldala empezando con cosas malas y escapando con cosas buenas sobre Israel. Viene la Gemara y dice, ¿qué son cosas malas? Dos personajes en la Gemara, Shemuel y Rav. Uno dice, siervos es cosa mala y libres es cosa buena. Y el otro dice, ¿a mí qué me sale? Esto es biológico, esto es histórico, a mí me sale de la metafísica. Por esto tenemos dos empecillos para cumplir esta misma mitzvah. En primero, según el que dice que hay que empezar con servitud y escapar con libertad, estamos diciendo, siervos éramos a Faraón en Egipto y sacamos a Adonai, nuestro Dios de ahí, con poder fuerte y con brazo tendido. Y si nos escapa, santo bendito él a nuestros padres de Egipto, aindamos, nuestros hijos. Y hijos de nuestros hijos, sojifitos éramos a Faraón en Egipto. Y aunque todos somos sabios, todos somos entendidos y todos somos sabientes de la ley, encomendanza sobremos por contar la saledura de Egipto. Esto es una. Empezar con mal, siervos éramos, y escapar con bien, nos liberó santo bendito él. Ahora otra opinión que dice, del principio servientes a Vodazara eran nuestros padres, quiere decir mancha metafísica en el pasado de Israel, no mancha histórica, no mancha física, mancha metafísica. Y ahora mosaicó el Creador a su servimiento, que así dice el Pasuk, y dice Yoshua a todo el pueblo, así dijo Adonai, Dios de Israel, en parte del río estuvieron nuestros padres de siempre. Quiere decir, según este empecillo, empezamos con idolatría y escapamos con el monoteísmo. Servitud, libertad, idolatría, monoteísmo. Ahora pasamos al slide siguiente. Esta es la perashá que escogieron nuestros señores sabios de la Mishnah, que cada judío y judía deben basar sus derashá en esta perashá. Y la meldaremos en español en el slide siguiente, que dice, y será cuando verás a la tierra que Adonai tu Dios dan a ti, heredad, y heredarla y estarás en ella, y tomarás de principio de todo fruto de la tierra que traerás de tu tierra que Adonai tu Dios dan a ti, y pornás en el canestillo, y andarás al lugar que escogerá Adonai tu Dios por aposentar su nombre ahí, quiere decir a Jerusalén, al Betamigdash. Y verás a el Cohen que será en los días estos, y dirás a él. Y ahora viene un texto, miren. Denuncio a Adonai tu Dios que venía a la tierra que juró Adonai a vuestros padres por dar a Mos, y tomará el Cohen el canestillo de tu mano, y dejarlo adelante de Ara de Adonai tu Dios. Y gritarás y dirás adelante de Adonai tu Dios. Y ahora viene la perashá que dijeron los Jajamim que hay que basarse en ella. Aramí perdió a mi padre y descendió a Misraim, y moró ahí con varones pocos, y fue ahí gente grande, fuerte y mucho, y enmalecieron a los Misrim, y afriéronos, y dieron sobre nos servicio duro, y exclamamos a Adonai, Dios de nuestros padres, y oyó Adonai a nuestra voz, y vido a nuestra aflicción, y a nuestro lazerio, y a nuestro apreto, y sacónos Adonai de Misraim con poder fuerte, y con brasa tendida, y con temor grande, y con señales, y con maravillas, y truzónos al lugar este, y dio a nos la tierra esta, y era manán, leche y miel. Y ahora truché a premería de fruto de la tierra que diste a mi Adonai, y dejarlo hasta delante de Adonai tu Dios. Bueno, ahora, ¿por qué escogieron los doctores de la Mishnah justamente a este pasaje? Porque todos los supieron de cabeza. Era un pasaje ritual. Cada persona que traía las primeras frutas, cada año al templo, en Tu Bishvat, tuvo de decir de cabeza este pedazo, y este pedazo es un resumen de la historia del pueblo. ¿Y qué dice este resumen? El resumen realmente dice, mi padre vino aquí a una tierra poblada, vino de Siria, Jacob, a una tierra poblada de gente. Y no solo que vino como un inmigrante sirio, sino que también abasó de aquí, abasó a Egipto. Entonces, ¿qué eran las chances que nosotros, sus descendientes, tomaremos toda esta tierra? 0, -1,000,000, -1,000,000,000. Quiere decir,
un inmigrante que vino a una tierra empoblada y abasó de ella. Y junto con todo esto, yo estoy trayéndote hoy en día, santo bendito él, a estas frutas primeras de todo lo que me tienes dado. Y siendo que aquí tenemos un resumen muy corto que todos lo saben de cabeza, dicen los Jajamim, cada uno que tome esta perashá y que la darse según lo que lo empezó su maestra en la escuela primaria. Y ahora, para escapar, vamos escapando, ahora para escapar, miren, y esto es una cosa que mucha gente no la sabe. Pasaremos al slide viniente, y aquí lo tenemos a Sledgehammer, porque este Sledgehammer decía siempre, I shall say this only once. Esto lo diré una vez sola. Bueno, y Ancina también, esto lo diré una vez sola. Pasaremos al slide siguiente. Vean aquí, y esto es lo que mucha gente no entiende, y la gente va meldando la Agadá como gameos. ¿Cuánto fue de mudada la noche de esta? Que más que todas las noches, que en todas las noches meldábamos como gente y ahora como gameos. ¿Por qué? Porque no entienden de qué va. Ahora, si supieran los patrones de las Agadot, de las quitar con colores diferentes, entonces viéramos que hay pesukim de esta perashia sobre sirio, inmigrante sirio era mi padre, y la Agadá viene y los espiega un pasuk con otros pesukim, un pasuk con otros pesukim. Todo lo que está pintado aquí de verde es de aquella perashia, y son todos seguidas de pesukim, y lo vamos a ver muy presto. Dice Ancina, empieza la Agadá, sal y en vez de que buscó la van a la Aramí por hacer a Jacob vuestro padre, que Faraón no sentenció salvo sobre los machos, y Labán buscó por arrancar al todo, que así dice el pasuk, y aquí viene el primer pasuk de aquella perashá. Aramí quiso depedrar a mi padre y descendió a Ifto, y moró ahí con gente poca, y fue ahí por gente grande, fuerte y mucha. Pasaremos a la siguiente. Y aquí va espiegando. Varab, y descendió a Ifto, lo espiega, forzado por dicho del Criador. Y moró ahí, Mozambesa, que no descendió por enfrencarse, salvo por morar ahí, que así dice el pasuk, por morar, ahora espiega una parte. Quiere decir, lo que tenemos es atomización de los pesukim de la perashá, y cada atom y atom lo espiegan o con sus palabras de los jajamim o con palabras de otro pasuk. Entonces, lo que estamos viendo con verde son partes de un pasuk solo. Y ascendió a Ifto y moró ahí con gente poca y fue ahí por gente grande y mucho. Todo esto son partes de este pasuk. Y ahora cada parte aparte viene siendo espiegada. Pasaremos. Y aquí viene otro pasuk que dice, y enmelecieron a los laicianos y afriéronnos y dieron sobre mos, esto en la banda izquierda, y dieron sobre mos servimiento duro. Esto es un pasuk entero. El segundo pasuk de aquella perashá que se dice en Tu Bishvat, que todos lo sabían de la cabeza. Y ahora vienen explicándolo. Y enmalecieron a los haitianos, que así dice el pasuk, y lo explica. Y afrieron a mos, que así dice el pasuk. Y dieron sobre mos servimiento duro, que así dice el pasuk. Así la gente no sabe meldar la Agadá del todo, porque todo está escrito en letras pretas, y cuando lo ven en letras pretas, se les hace preto en los ojos, ¿sí? Y van apresurados para escapar, para llegar a las albóndigas. Y Yazuk grande, ¿no? Porque es muy interesante de ver la textura del texto. Pasaremos al siguiente. Y de nuevo, y exclamimos a Adonai de vuestros padres, y oyó Adonai en vuestra voz, y vido a vuestra aflicción, y a vuestra lazería, y a vuestro apreto. Esto es un pasuk entero, tercer pasuk de aquella perashá. Y ahora lo espiegan poco a poco. Atomización y espiego de cada átomo. No tenemos que meldarlo, ahora cuando una vez en la vida sabemos cómo meldarlo. No sledgehammer. I will say this only once. Pasaremos. Sí, esto todo en hebreo. Y ahora en judeo-español, un pasuk con una derashá grande. Pasaremos al slide viniente. Y sacamos a Adonai de Egipto con poder fuerte, y con brazo tendido, y con temeridad grande, y con señales y con maravillas. Y ahora viene explicando. Y sacamos a Adonai de Egipto, dice esto. Con poder fuerte quiere decir esto. Y con brazo tendido, esto es esto. Y con temeridad grande, esto es esto. Y con señales, esto es esto. Y con maravillas, estas son las maravillas. Ahora pasaremos.
Aquí, para escapar, porque ya escapimos con la Agadá, solo para escapar, de la parte derecha tenemos una estampa del Seder tomada de la Agadá Pascuala de Sarai. Aquí a la izquierda tenemos un libro escrito por Geraldina Brooks que se llama El pueblo del libro, The People of the Book. Y ahora podemos ver cómo la gente de la religión de woke religion, lo que se llama, ¿no? O cómo todos estos Build Back Better, ¿no? Que quieren fraguar la historia mejor de lo que fue, van mamando los dedos e inventando cosas. Aquí, a la izquierda, se ve una mujer preta comiendo la masa, ¿no? Se ve una mujer preta, todos están de una banda de la mesa y la mujer preta enfrente de la mesa. Ahora nosotros no sabemos si se trata de una preta judía o se trata de una sierva de la casa o si se trata de... no importa. Según Geraldina Brooks, este es el autoportrait de la pintadora que pintó la Agadá entera. ¿Y cómo fue la cosa? El rey de España que tuvo una esclava musulmana. Y a esta esclava musulmana el rey la empezó a pintar. Como todos los reyes siempre daban shiurim privados a los siervos. Y después el rey se la entregó a su doctor judío. Y el doctor tenía un hijo que era ciego y mudo. No que era ciego, que era sordo y mudo. Y ahora la mujer musulmana usó la arte cristiana para pintar un libro para un judío menos válido, quiere decir para un judío sordo y mudo. Muy lindo. La única problema es que no tiene nada que ver con la realidad. Y ansina son todas estas historias modernas, ansina que uno tiene que decidir si va a seguir con los narrativos viejos y buenos o si quiere pasar a otra religión que se llama la religión de Vogue, a otros narrativos. Y ahora pasaremos al siguiente. Sí, si queda tiempo una ficomina, ma creo que no quedó tiempo. ¿No? Y si podemos escapar con esto, está tan interesante que ya podemos continuar a sentirte. Bueno, esto es una ficomín, lo decí por deserte, la verdad es que es una cosa bien complicada. ¿Por qué? Porque todos están cantando esto en la noche de Pascua, se dice, aconteció en Ribi, Eliezer, Iribi, Yehoshua, Iribi Elazar, Ben Azariah, Iribi Akiva, Iribi Tarfón, eran rescutados en Bene Berak y eran contantes en salidura de Egipto toda aquella noche. Hasta que vinieron sus almidim y dijeron a ellos, vuestros señores Jajamim, llegó tiempo de meldadura de Shema de la mañana. Y ahora viene la parte que ninguno no la sabe explicar. ¿Qué? Dice... pasaremos al slide viniente. Dice, dijo Ribi Elazar ben Azariah, di cierto yo como de edad de 70 años, y no tuve zehut, que fuera dicho salidura de Egipto en las noches. Hasta que nació hijo de Zomá, que así dice el pasuk, porque membres a día de tu salir de tierra de Egipto todos los días de tus vidas. Días de tus vidas, los días. Todos días de tus vidas, las noches. Y sabios dicientes, días de tus vidas, el mundo del este. Todos días de tus vidas, por traer a días de Mashiach. ¿Qué quiere decir por traer a días de Mashiach? ¿Qué quiere decir cualquier cosa de esto? ¿Qué quiere decir yo como de edad de 70 años y no tuve zehut que fuera dicho? Bueno, lo explicaré, nos tomará 5 minutos. Lo explicaré. Cuando los bárbaros romanos derrocaron al santuario, mucha gente quisieron quisieron seguir con la insurrección o el levantamiento. Ribi Akiva era lo que se llama pijón, Yoná en hebreo, quiere decir pacifista. Él dijo, no, vamos a buscar molde y manera de cómo vivir con los romanos. Él intentó
de convencerlos a los romanos de fraguar al santuario de nuevo. Y por poco que pasó, por poco que pase, ama vinieron los Shomeronim y dijeron a los Romaim, a los romanos, sos locos, fraguadles de nuevo al santuario y de nuevo vas a tener una insurrección. Dijeron los romanos lo que les dijo Rabbi Akiva, a nosotros, ¿qué queremos? Queremos solamente colectar taxas aquí. Y si no habrá santuario, no va a haber taxas, no van a haber hajjis, ninguno no va a venir para hacer hajj. ¿Y por qué entonces conquistimos a un lugar santo si no van a haber parás? Les dijeron, bueno, podéis hacer un santuario que vengan los hajjis, a los judíos. Hay que hacer un templo de Avodah Zarah. Y los romanos hicieron un templo de Avodah Zarah. Y en aquel momento, todo el pueblo decidió de levantarse. Y este es lo que llamamos insurrección de Bar Kokhba. Y en este momento, los rabinos entendieron que si no se meterán enfrente de la insurrección, tanto si creen que Bar Kokhba es Mashiach, tanto si no creen, que el pueblo va a desfacer con los rabinos. ¿Por qué? Porque ya se escapó la hora, los egipcianos, los romanos van a fraguar un templo de Avodah Zarah, los judíos quieren levantarse. Ahora, Rabbi Elazar, que era un falcón, quiere decir, él era un guerrero. Él llevaba años diciendo a los rabinos que hay que pasar una halajá que diga que hay que mencionar salida de Egipto no solo por los días, sino que también por las noches. Ahora imaginen, esto es una cosa muy importante para entender. En el tiempo que no hay radio, en el tiempo que no hay televisión, en el tiempo que no hay Facebook, la única manera de causar a la gente de hacer propaganda a sí mismos es por medio de la liturgia. Si vienen los rabinos y les digan que digan una tefilá, y si la digan cada noche, esta tefilá es como una reclama en la televisión. Se les va a fraguar, les va a construir la manera de ver al mundo. Entonces, Rabbi Elazar ben Azariah decía a los Jajamim que hay que apoyar el levantamiento, diciendo a la gente de mencionar la salida de Egipto por las noches. Y los Jajamim decían que no. Ama cuando los romanos fraguaron el templo de Avodah Zarah, también el gran pacifista, que era hijo de Zomá, quiere decir un talmid de Rabbi Akiva, viene y dice ahora en el Sanedrín, porque membres a día de tu salir de tierra de Egipto todos los días de tus vidas, estos son los días. Dice, porque membres a día de tu salir de tierra de Egipto todos los días de tus vidas. Días de tus vidas es lo que estamos haciendo ahora. Días de tus vidas quiere decir cuando hay luz, por los días estamos mencionando la salida de Egipto. Hay que mencionarla también por las noches. ¿Por qué? Porque el pasuk no dijo días de tus vidas, dijo todos días. Todos días quiere decir tanto durante la luz como durante la tiniebla, tanto durante la luz como durante la oscuridad. Y el resto de las Jajamim no solo que achetan, sino ellos son más fatalistas y ellos son más extremistas y quieren más guerra y ellos dicen, no, es poca cosa esto. Días de tus vidas es el mundo del este. Todos los días de tus vidas es por traer a días de Mashiach, martirio y traer la redención con tus manos propias. ¿Sí? Bueno, este es el espiego y lo interesante es que la Agadá que estamos meldando hoy en día es 60% la Agadá de la insurrección. Quiere decir, la trauma de aquella insurrección de Bar Kokhba y especialmente el segundo genocidio romano bárbaro que hicieron sobre los judíos en Judea, la trauma fue tan grande que la cosa que dijeron los Jajamim en aquella noche, toda esta derashá, Labán, Aramí y todo esto, es como los Jajamim, estos 5 Jajamim, en esta noche interpretaron esta perashá en Bene Berak y los estamos guardando por la eternidad porque la trauma fue tanto grande. Bueno, gracias a todos. Se perdió Liliana y se perdió Marcel. Así que no sé qué pasa ahora.
A ver, los demandaré por el medio de WhatsApp. Porque creo que Liliana quiere dejar a la gente de demandar unas demandas si quieren y también dar unas informaciones sobre las actividades vinientes. Bueno, le escribo a Marcelo y también le escribo a Liliana. Marcelo me está respondiendo a ver qué dice. Se nos cortó internet. Bueno. Hasta que entren ellos, hasta que entren ellos de nuevo, entonces yo voy a, nos cayó de los cielos otros 3 o 4 minutos para seguir con esta idea grande. Entonces, ¿qué quiere decir mencionar la salida de Egipto? No pensé que iba a tener tiempo para hablar de esto también. Además, salió bien que se les cortó el internet, así que podemos mencionarlo también. Antes, todos los judíos, cada día, me daban 10 mandamientos de la ley. Y las me daban por la mañana. Y en los 10 mandamientos de la ley está mencionada la salida de Egipto. ¿Cómo? Porque el primer mandamiento de la ley dice, yo Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, todos los judíos en el mundo mundial, y especialmente los judíos que moraban en la Tierra Santa, decían 3 textos cada día. El primer texto era 10 mandamientos de la ley. Después de esto decían Shema Israel. ¿Por qué? Porque en Shema Israel dice, Beshochbecha, cuando te vas a dormir, Ukumecha, y cuando te levantas. De ahí sale que la máxima, la shehada judía, los musulmanes dicen Ashhadu an la ilaha illallah, y los judíos dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta shehada judía hay que decirla por la mañana, ama también por la noche. ¿Por qué? Porque dice el pasuk, Ushochbecha, Ukumecha, cuando te vas a echar y cuando te vas a levantar. Y el tercer texto que decían todos los judíos era el texto de Veaya im Shamoa. Veaya im Shamoa, de nuevo, mismo como Shema Israel, dice Beshochbecha Uvkumecha. ¿Sí? Beshochbecha Uvkumecha. Entonces, Liliana está entrando. Entonces, lo que pasa, decían por la mañana, 10 mandamientos, Shema y Veaya. Y por la tarde, como no hubo que decir 10 mandamientos, decían solo Shema y Veaya. Liliana, como tenéis desaparecido los dos, yo continué, así que ahora me tomará un minuto para escapar el concepto. Ahora vinieron los cristianos en este momento, eran una secta judía, los judeocristianos. Ahora los judeocristianos, en un cierto momento, un grupo de judeocristianos llevados por el San Pablo, por Shaul, el apóstolo, dijeron que no hay que guardar más mitzvot. Y ellos venían y decían a todos los judíos, que lo que importa en la Torah son los 10 mandamientos. Esto es la cosa moral. Y les decían a los judíos, vosotros propios, ¿qué estáis diciendo cada día? 10 mandamientos y el principio de la fe, el principal de la fe, Shema Israel y Ve'aim Shemo. Dijeron los Ojamim, no hay que embaldar los 10 mandamientos. Embaldaron los 10 mandamientos y dijeron que en lugar de 10 mandamientos hay que decir Perashat Tzitzit. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו. Y dicen los Jajamim que esta perashá es importante como todo el resto de las mitzvot en junto. ¿Por qué? Porque la persona que dice perashá de tzitzit, o persona que cumple el mandamiento de tzitzit, es como si cumplió toda la Torah, porque dice, Uzhartem et kol mitzvot Adonai, vasitem otam, velot taturu acharei Elohechem. Bueno,
Entonces, los Jajamim quitaron los 10 mandamientos, metieron en lugar de 10 mandamientos Perashat Tzitzit, para decir a los cristianos no. Tanto una mitzvah que habla del folclore judío, de la vestimenta, es importante como 10 mandamientos. Entonces, ahora, los judíos por las mañanas decían Tzitzit, Shema y Veaya, y por las tardes, Shema y Veaya. Hasta la insurrección de Bar Kokhba. En la insurrección de Bar Kokhba, vinieron los Jajamim según la derashá de Ben Zoma y dijeron a todos que hay que mencionar a la perashá de Tzitzit tanto en las noches. Ahora, solo para entender, ¿por qué pudo la perashá de Tzitzit reemplazar la perashá de 10 mandamientos? Porque también en la perashá de Tzitzit se menciona salida de Egipto. Y la Torah dice, recórdate de tu día de salida de Egipto todos los días de tus vidas. Ahora, una vez decían los 10 mandamientos y con esto salían de Jehová. Dejaron de decir los 10 mandamientos. Ahora hay que topar otro pasaje de la Torah que menciona. Es el pasaje de Tzitzit. Ama en primero decían pasaje de Tzitzit, Shema Veaya, solo por las mañanas y por la tarde Shema y Veaya. En la insurrección de Bar Zoma, dijeron los Jajamim, hay que meldar la salida de Egipto tanto en las noches. ¿Por qué? Para darles la impresión que estamos entrando a la noche y estamos mencionando la Geulá. No hay noche más grande, no hay oscuridad más grande, no hay tiniebla más grande de la ocupación romana. Y nosotros ahora estamos mencionando la remisión, la redención que están prontas para venir. Esto es lo que quería. Liliana de nuevo salió y ahora está para reentrar. Bueno. Ahora Liliana está. Desmuteate, Liliana. No puedes, yo no puedo también. Estoy mirando aquí si lo... No, yo puedo mutearme a mí. ¿Y qué más puedo? Select speaker, same... No puedo. No puedo. Marcelo debería hacerlo. Liliana me escribe algo en WhatsApp. Estoy entrando del teléfono. Hazme. No. Si puedes mirar los participantes. No, ¿dónde está? Participantes. A ver. No, copy invite link. No, yo no lo puedo hacer. Liliana, lo siento mucho, no lo puedo hacer. No tengo, en el participantes tengo invite y tengo copy invite link. Estas son las dos cosas que tengo. Y el bueno de tu marido dice, sí, entro en 5 puntos. Bueno. Yo voy a seguir hasta que entre Marcelo. Vos contaré otra cosa más. Creo que tienen metido tino sobre el facto simple que estamos cantando solo en noche de Pascua. Estamos cantando unas cantigas infantiles. ¿Qué quiere decir infantiles? Cantigas que no son muy profundas, cantigas que son de supiese y entendiese, alabad al Dios criense, cuál es el uno es el Criador, cuáles son los dos, dos Moshe y Aarón, cuáles son los tres vuestros padres son, Abraham, Isaac y Jacob, dos Moshe, y ansí se canta hasta los 13, ¿no? 13 años il minyan. Y no son muy sigiludas las canciones. Quiere decir, no tienen mucha imaginación. 12 ellos con Yosef, 11 ellos sin Yosef.
10 mandamientos de la ley, 9 meses de la preñada, 8 días de la milá, 7 días con Shabbat, 6 días sin Shabbat. Quiere decir, es muy popular. Y de otro lado estamos cantando también una canción como El cabretico que lo mircó mi padre por 2 as, por 2 devanim. Y escaparé, ¿no? Y vino el santo bendito él y degolló al malach hamavet, que degolló al pero, que degolló al shochet, que degolló al buey, que vivió a la agua, que mató a la vara, que ajarvó que bebió al agua, que mató al fuego, que quemó a la vara, que ajargó al perro, que mordió al gato, que comió al cabretico, que lo mircó mi padre por 2 as, por 2 devarim. Ahora, si vos tenéis demandado una vez en la vida, ¿por qué solamente en Pesaj estamos cantando este modo de canciones? Porque Pesaj es fiesta de libertad. Y también hay que liberarse de la dictadura de lo racional, la dictadura del ratio. Y mismo como muchas veces hoy en día la gente sale a una nochada de karaoke y ahí todos van cantando y todos retornan con un corazón lleno. Ansina, para dar el sentimiento de la libertad, noche de Pascua, a todos, entonces estas son las canciones en las cuales las criaturas saben mejor que los viejos. Y los viejos van perdiéndose todo el tiempo porque van a ir atrás. De 13 a 12, de 12 a 11, de 11 a 10, y son los nietos y son los bisnietos que dicen, no es ansina, y es esto y es aquello. Y toda esta liberación de la dictadura de lo racional, ¿no? Y un comportamiento irracional como karaoke, en el cual las criaturas son más bequim, aporta mucho al entendimiento profundo del mensaje de Pesach. Bueno, Liliana, la balota es tuya. Merci mucho. Tuvimos un grande, al parecer, corte de la internet, bastante grande, no solo dos. Aquí todo se amató en los teléfonos, en todo. Ansina que aquí estamos de nuevo. Estoy con mi teléfono porque la computadora no funciona sin la internet. Pedimos disculpas a todos. No tiene que ver con vosotros. Es algo, al parecer, más grande. Ama, merci mucho porque estuve tan resalida de sentir todo esto y, sabes, comprendí tantas cosas que verdaderamente me siento como que me revelaste los secretos de la Ágada. Ahora ya pensé que para el año en viniente yo voy a explicar a los hijos y a los parientes que vienen cada año a Pesach a nuestra casa un poco de todo esto, porque verdaderamente aclara mucho cómo se melda, que parece que fuera una cosa de no comprender la Haggadah entera. Y si lo miras de este modo, ya lo entiendes de mejor, claro. Porque también cuando lo traducen al español, como si era para las mujeres y para las criaturas, y vienen las mujeres y dicen, en Falashesco me estás meldando. ¿Cuánto fue dimudada la noche la esta? ¿Qué quiere decir esto, la noche la esta? No se entiende. Aquí ya expliquemos a todos porque meldimos cada año la Haggadah en ladino. Ya las criaturas, bueno, es un poco de contar, todos conocen la historia porque aquí los nietos y los hijos fueron a escuela judía y entonces ya conocen qué quiere decir Pesach y ellos cantan y conocen los cantes. Ama la Haggadah no la conocen del todo, mismo que la meldan desde que eran criaturas. Y siempre es de reír, ¿por qué meldamos esto que no se entiende? Conociendo la historia y de mismo se ríen de ella. Ahora hay una explicación para dar. Verdaderamente yo estoy embelecada contigo. Eres el jajam de los jajames. Me hiciste avergüenzar. Vos mandé ahora a todos, entonces mejor que lo copien todos. Antes de que se cierre el chat, vos mandé un link a un YouTube donde se canta en su pieza y entendiese en serbesco y en turco.
Ah, bravo. Ahora, no hay aquí muchos de Yugoslavia, aún así creo que hay muchos de Turquía, y sería bueno, me parece, que se también restauren estos costumbres de una vez, de cantarlo también en turco, y como hay muchos ni supieron que existiera un texto ansina y no conocen la melodía, ahora lo van a tener todo en junto, porque ahí dice, beş bizim kitaplar, dört bizim analar, üç bizim babalar, dos Musa, no, iki Musa peygamber, bir Allah ilallah. Así dice la canción turca. Y en serbesco sale lo mismo. Así que todos los que son de Turquía, que miren de empezar y de recuperar la tradición de sus padres propios. Y si hay alguno de Yugoslavia, entonces que recupere también la versión serbesca. Bravo, Gracias. bravo, bravo. Esto, mucho placer para mí sentir todo esto. Me parece para todos. Ya vos dije, como estoy con el teléfono, no veo la gente y no veo los mensajes. Tenías muchos saludos de todos y tenemos para todos Moadim Lesimcha, Pesach Alegre y todo modo de saludos para ti, para todos, y muchas alabanzas para ti, porque eres un grande jajam que nos explicaste todo este modo de cosas de la Agadá, que ahora queda bastante más clara de lo que veníamos conociendo. Verdaderamente, ahora quiero tener una Agadá tuya con la remarca de colores para saber dónde está el pasuk y dónde está la explicación del pasuk. Te la mando para que se la mandes a todos. Claro. Porque ahí hay un texto en hebreo, transcripción del texto hebreo a letras latinas, traducción al judeo-español y traducción al serbesco. Los que no hablan serbesco lo pueden ignorar, ama no pasó nada. Pueden usar el texto hebreo y transcripción y traducción al judeo-español. Seguro. Bueno, pues vamos a ir este día con un poco de problemas, ama seguro muy hermoso como siempre, y vos quiero decir que solamente que vengáis el próximo Al-Had a ver el encuentro por parte de los Shadarim, que será con Brian Kirchner y con Tina Sterrud, perdón, es Tina de confianza, y que nos van a hablar también de los mancebos y nuestra cultura. Y bueno, pediré disculpas a todos. Yo digo que Rachel escribió que tiene muchas demandas, como tenemos que escapar, entonces... Tiene muchas demandas. Bueno, podemos tomar, como se cortó tanto, podemos tomar, si quiere, no muchas demandas, ama una, dos que no sean muy largas, podemos hacer que demande, seguro. A ver, vamos a ver si tienes se puede. Que desmutearla. Sí, a ver, vamos a ver si podemos dar la permisión a Rachel de hablar. A ver. Sí, ok. Sí. Merci mucho. No quiero tomar más tiempo, ya pasó. Solo hablaste tanto presto que yo estaba tomando notas y como ya lo escribí ahí, tenemos que mirar este video unas cuantas veces para entender todo lo que nos dates a entender. Y entre mientras yo estaba tomando notas también de la lengua, porque la traducción que nos dates tú al ladino no es la misma en muchos casos de lo que sabía yo de cabeza. Esto es la traducción que se melda en Sarai. Esto es la traducción que se melda en Bosnia entera. Sí, ya sé. Es muy interesante ver las diferencias. En primero, esto no es muy importante, pero como lengua que me interesa mucho, en un lugar estaba los
las brasas tendidas, una cosa, la brasa tendida, en otro lugar estaba el brazo tendido. Brazo tendido, brazo. Brazo tendido. En un lugar estaba femenino. Si había alguna razón por esto, que es una de las cosas que te iba a demandar. No quiero, lo estudiaré más, voy a tener muchas demandas. Yo ahora antes que todo ni metí tino, y puede ser que, no sé, por cualquier razón, traducieron una vez encina y otra vez encina, porque, por ejemplo, muchas veces no lo traducen según el español, sino según el hebreo. Y en hebreo, cuando el culebro, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir culebro? No hay culebro en español, hay culebra. Ama. Si se traduce al español como culebra, no se puede entender que hubo algo sexual entre el culebro y Javá, nuestra madre. Y solo si se traduce culebro como masculino, se pueden entender también las connotaciones sexuales. Así que aquí tengo que buscar. Yo metí ahora el WhatsApp, el número mío de WhatsApp. Así que si hay una persona que quiere demandar algo o que quiere que le mande el texto de la Agadá o cualquier cosa, que me lo mande o por escrito o como un mensaje, audio mensaje, y yo le voy a responder con un audio mensaje porque no tengo nervios para escribir, especialmente es verdad. Seguro que sí, será muy bueno. Ama, ya estamos mirando que ahora tenemos menester de hacer un curso contigo para entender toda la Agadá de una manera más interesante y también por modo de la lengua. Porque qué transcripciones se usaron, porque ahora me interesa y a mí también, porque algunas palabras que ya sabemos que en español son femeninas se traducen en masculino y esto, y también como tengo demandas muchas como Rachel para ti. Entonces, ahora quiero un curso. Sí, ya vamos entonces, a hacer... Lo que cuando puedo vas a ofrecer, tener el tiempo, nos vas a decir cuándo y nos vamos a empezar contigo clases enteras de Agadot. La vez viniente que me toque de nuevo a mí de ser Balabay, entonces poder ser todos musafires, ¿no? Y vamos a hacer una sesión de cuestiones y respuestas sobre los entonces textos vamos litúrgicos. a escribir, vamos a mirar el video, vamos a escribir las demandas. Seguro. Sí, no solo la Agadá, sino el resto de textos litúrgicos también. ¿Sí? Bravo. Bueno, nos vamos a espartir semanada buena a todos. Merci mucho, Eliezer. Me disculpo por los problemas de la internet, cosas que pasan y que no podemos programar. Verdaderamente en 123 programas no tuvimos muchos problemas de estos, así que nos sabrán disculpar, nos veremos el Alja del Vinien con un nuevo encuentro, esperamos ya todo se va a fixar de la internet y vos suelto, bueno, Moadim le Simcha y como me parece ya nos veremos después de escapado Pesach, que tengas una salidura alegre de esta fiesta, ¿no? Que se vos haga cola y liviano y saldremos libres. Que vos salte el Malach HaMavet. Esto, seguro. Besicos a todos y nos veremos al Had del Vinien. Con ayuda de Dios. Moadim le Simcha. ¿De qué es diferente este? Toda gama. Shalom, semanada buena. Gracias, Eliezer. Pesaj alegre, semanada buena.